Pasé la noche con un chico al azar en nuestro viaje de aniversario y mi esposo volvió y me dejó. La gente lo ha leído, necesito tu ayuda. Me he metido en un lío real y parece que no hay forma de salir de este desastre. Si alguien ha enfrentado problemas similares, por favor, ayuda a tu chica, ya que no sé cómo salir de este caos. Soy mujer, tengo 35 años y he estado casada con mi esposo, de 37 años, durante 3 años. Mi esposo trabaja en una empresa de software, mientras que yo soy empleada de oficina en una escuela. No tenemos hijos. Mi esposo y yo nos conocimos a través de Tinder hace unos 5 años. Comenzamos saliendo casualmente y luego nos volvimos exclusivos cuando nos dimos cuenta de que realmente nos gustábamos. Nuestra relación era bastante divertida. Después de 2 años de noviazgo, nos casamos. Ya estábamos viviendo juntos, así que no fue un gran cambio después del matrimonio. Pensé que todo iba a estar bien en nuestra vida matrimonial, pero estaba equivocada. Después de 2 años de matrimonio, comenzamos a tener problemas en nuestra relación. Eran problemas serios, no solo las peleas normales de pareja. Comenzó con cosas pequeñas, como molestarme si dejaba su toalla mojada en la cama, o enfadarse si llegaba tarde del trabajo. Al principio pensé que estas peleas eran normales y que todas las parejas pasaban por cosas así. Pero el problema real era que no resolvíamos estos problemas. Se acumulaban y se convertían en algo realmente grande. Recuerdo una vez que mi esposo no volvió a casa hasta la medianoche. Lo estaba esperando con la cena, lo llamé pero no respondió. Me preocupé mucho. Cuando finalmente llegó después de la medianoche, le pregunté dónde había estado. Simplemente me dijo que una reunión se alargó y cenó con sus colegas de la oficina. Le dije que podría haberme informado. Estaba esperando en casa con la cena para él como una tonta. Él me dijo que lo sentía, pero no parecía arrepentido en absoluto. Parecía que solo quería terminar esa conversación e irse a la cama. Me enfadé mucho y dejé de hablarle. No hablamos durante una semana. Pensé que vendría a mí y trataría de hablar conmigo, pero después de 1 o 2 intentos de hablar conmigo, que no eran genuinos, dejó de hablarme también. Simplemente me dijo que me esperaría cuando estuviera lista para hablar con él. La falta de esfuerzo de su parte realmente me afectaba. Comencé a hablarle de nuevo, pero todavía estaba molesta y a este chico no le importaba su esposa. Al principio, sospeché que tal vez estaba durmiendo con alguien más a mis espaldas, pero no encontré nada. Simplemente estaba perdiendo interés en este matrimonio. Era difícil de aceptar porque era el mismo hombre que solía esforzarse mucho solo para estar conmigo cuando estábamos saliendo. Vendría a recogerme para cenar justo después de salir del trabajo, y ahora una llamada le parecía demasiado trabajo. Estaba cansada de esta relación a medias. Dejamos de ser íntimos entre nosotros también. Un día le dije claramente durante el desayuno que no hay razón para estar conmigo si ya no me quiere. Puedo salir de su vida para siempre. Eso finalmente le afectó. Me dijo que realmente me amaba y se disculpó por lastimarme. Dijo que arreglaría todo. Le pregunté cómo iba a hacerlo. Habíamos dejado de hablarnos correctamente, y ahora había mucha distancia entre nosotros, aunque vivíamos bajo el mismo techo. Me dijo que solo necesitábamos un poco de tiempo juntos y que resolveríamos todo. Nuestro 3er aniversario de matrimonio se acercaba. Insistió en que fuéramos de viaje en nuestro aniversario. Dijo que sería una forma de celebrar el aniversario y también sería bueno si pasábamos el tiempo lejos de todas las responsabilidades. Le di vueltas a la idea y sus palabras tenían sentido. Sentía que las diferencias entre nosotros se debían a que dejamos de ser una pareja. En lugar de pasar tiempo de calidad juntos, nos preocupábamos más por otras cosas. Dejamos de tener conversaciones románticas entre nosotros hace tiempo. Solíamos hablar solo de cosas como las facturas de electricidad y las compras. Estas eran cosas importantes, pero no más importantes que nosotros. Pensé que tal vez alejarnos de todas estas cosas sería bueno para nosotros, como mi esposo insistía. Le dije que el viaje sonaba como una buena idea. Parecía emocionado y me dijo que eligiera cualquier lugar, él reservaría todo de inmediato. Le sonreí. Fue la primera sonrisa genuina que le di en meses. La sonrisa que me devolvió fue hermosa. Había dejado de sonreírme así después de mucho tiempo.
Ese día finalmente tuve algo de esperanza de que todo no estaba tan mal como pensaba y que aún podíamos arreglar las cosas entre nosotros. Estaba emocionada por este viaje. Comencé a investigar en qué lugar deberíamos visitar. Quería que este viaje saliera perfecto. Después de mucha investigación, opté finalmente por Bali. Ambos éramos personas de playa y Bali tenía algunas de las playas más hermosas. Parecía la opción perfecta para ambos. Esperé a que mi esposo regresara del trabajo. Todo había dado un giro de 180 grados. Estaba molesta hasta la mañana y de repente estaba tan emocionada. Le pregunté a mi esposo qué pensaba de Bali. Parecía emocionado con la opción también. Me dijo que lo reservaría todo después de tantos meses. Finalmente fuimos íntimos esa noche. Parecía que esta fase problemática de nuestra relación iba a terminar pronto. Me preparé para el viaje. Íbamos a Bali por una semana. Pronto llegó el día del viaje y nos fuimos a Bali. Ambos habíamos tomado permiso en el trabajo. Llegamos a Bali. Estaba realmente cansada, ya que fue un viaje de 22 horas para llegar hasta aquí. Para mi sorpresa, mi esposo había reservado una suite para nosotros en un resort muy caro. En Ubud. Estaba muy emocionada. Fuimos íntimos de nuevo, pero pronto mi esposo empezó a perder interés otra vez. Le pregunté qué pasaba y por qué actuaba así, pero lo ignoró. Dijo que estaba cansado por el jet lag y necesitaba descansar. Le creí, ya que habíamos tenido un vuelo largo. Decidimos descansar y luego explorar los lugares del itinerario. Había hecho mi investigación y había preparado un itinerario detallado para que pudiéramos disfrutar de nuestro tiempo aquí. Al día siguiente fuimos a la playa de Lovina, que me habían dicho que era hermosa. Nuestro resort había organizado un taxi para toda nuestra estancia. Pero mi esposo empezó a comportarse de la misma manera que lo hacía en los últimos meses. Estaba mirando su teléfono o permanecía en silencio, como si le importara muy poco estar allí. Traté de hablar con él, pero no respondía más que con respuestas vagas o de una palabra. Pensé que tal vez necesitaba un tiempo para adaptarse aquí. Estaríamos aquí por una semana, así que quizás se sentiría mejor en 1 o 2 días. Regresamos a nuestro resort, y se fue a dormir diciendo que tenía dolor de cabeza. Otro día pasó así, explorando Bali, pero mi esposo mostró el menor interés en mí o en Bali. Parecíamos dos personas atrapadas la una con la otra en unas vacaciones. Finalmente llegó el día del aniversario, pero el comportamiento de mi esposo no cambió en absoluto. Se suponía que íbamos a pasear por Ubud en sí. Ubud es famoso por las artes y artesanías en Bali. Había planeado esto pensando que a mi esposo le encantaría, porque por lo que yo sabía, siempre había estado interesado en las artes y artesanías. Si iba de viaje y encontraba algún objeto artesanal, siempre traía algo de vuelta a casa. Tenía la esperanza de que explorar las artes y la artesanía mejoraría su estado de ánimo, pero me decepcioné. No hubo cambio en su estado de ánimo. En lugar de acercarnos en este viaje, nos estábamos distanciando más en este punto. No podía recordar cuántas veces le había preguntado qué le pasaba desde que llegamos a Bali. Llevaba un vestido de paisley muy hermoso que me había comprado específicamente para usar en nuestro aniversario. Mi esposo ni siquiera me miró durante más de unos segundos, y mucho menos habló o hizo algún comentario. Ese día estaba sintiendo toda clase de emociones. Estaba herida, abatida y frustrada. No podía entender por qué mi esposo me trajo aquí, si no tenía intención de hablar conmigo o de nada. Él mismo me dijo que deberíamos venir a Bali, y ahora actuaba de manera distante. Estaba tan herida por sus acciones que no podía controlar mis emociones. Ya había tenido suficiente de sus tonterías. Tan pronto como regresamos a la suite, le pregunté qué le pasaba. Cuando comenzó a darme excusas estúpidas como lo había hecho durante todo el viaje, me enojé mucho. Comencé a gritarle por darme por sentada. Se enojó conmigo también y comenzó a decirme que nada de lo que hacía por mí era suficiente. Nos llevó a Bali con tan poca antelación y en lugar de apreciarlo, le estaba gritando. Ambos estábamos gritándonos el uno al otro en este punto. Después de un tiempo él salió de la habitación diciéndome que necesitaba un poco de espacio. No lo detuve. Después de que se fue me acosté en la cama e intenté dormir. Me retorcí y giré muchas veces intentando dormir, pero fallé. Nuestra pelea anterior seguía reproduciéndose en mi cabeza.
Cuanto más pensaba en ello, más lloraba. Después de un tiempo renuncié a dormir. Mi esposo aún no había regresado a la suite. Pensé que era mejor salir que sentarme en esta habitación gigantesca sola. Fui a un bar cercano. Ya habíamos visitado el bar del resort unos días antes. Quería ir a un lugar diferente esta noche. Me arreglé, volví a maquillarme y luego fui al bar que había visto pasar anteriormente. El bar tenía una vibra muy acogedora. Había muchas parejas bailando en la pista de baile, muchas parejas simplemente se besaban en el suelo. Fui al bar y pedí un gin tonic. La bebida me ayudó a calmarme. Estaba tan frustrada antes, pero era bueno estar aquí. Me pedí otra bebida cuando alguien ocupó el asiento junto a mí. Era un extranjero, igual que nosotros. Parecía un poco mayor que yo. No le presté mucha atención y comencé a desplazarme por Instagram en mi teléfono. Mi bebida llegó y la terminé muy rápido. El desconocido junto a mí empezó a hablarme. Me dijo que debería probar un chupito de roca, que es una bebida tradicional balinesa hecha de arroz blanco fermentado y flores de palma de coco. Sonaba interesante, así que pedí eso. Mi bebida llegó y me tomé el chupito. Era bastante fuerte. El chupito me relajó. Empecé a hablar con ese desconocido, después de lo cual se presentó. También estaba en Bali de vacaciones en solitario, de la misma manera que mi esposo durante todo el viaje. Tomé más chupitos de arak mientras me reía con ese hombre en el bar. En este punto, todas las ideas sobre mi esposo se olvidaron. No sé qué me pasó cuando empecé a besar a ese hombre en el bar. No recuerdo muchos detalles después claramente, pero recuerdo que me preguntó si quería ir a su Airbnb con él. Vagamente recuerdo que dije que sí y fuimos a su villa. Aunque no recuerdo los detalles con precisión, recuerdo ir a su habitación y quitarme el vestido. Desearía poder olvidar que dormí con un desconocido en mi viaje de aniversario. Sé que me equivoqué, pero no sé qué me pasó esa noche. A la mañana siguiente me despertaron fuertes golpes en la puerta. Me sorprendió ver que había un desconocido en la cama conmigo. Los fuertes golpes, junto con mi resaca, me hicieron sentir que iba a morir. Abrí la puerta después de ponerme el vestido. Estaba tan borracha que no revisé quién estaba al otro lado de la puerta, así que no estaba preparada cuando vi a mi esposo parado al otro lado. Su rostro estaba rojo de ira. Me asusté mucho cuando lo vi. Entró en la villa, fue a la habitación y se puso aún más enojado cuando vio a un hombre desnudo en la cama. Empezó a gritarme por engañarlo. Esto despertó al hombre del bar, que se confundió sobre lo que estaba pasando. Se levantó y preguntó qué estaba pasando, pero ni yo ni mi esposo le respondimos. Mi esposo me miró con tanta ira que no me atreví a volver a cruzar su mirada. El hombre del bar no entendió la señal e intentó acercarse a mi lado. Este movimiento desató la ira que mi esposo estaba conteniendo. Golpeó al hombre en la mandíbula. El hombre retrocedió. Mi esposo no había terminado, así que empezó a golpearlo de nuevo y a gritarle que no tocara a su esposa. Estaba aterrada, pero no podía dejar que golpearan a este hombre por algo de lo que yo debería ser culpada. Me interpuso entre ellos y aparté a mi esposo del hombre. Su ira solo aumentó con eso. Le dije que deberíamos irnos de aquí y volver a nuestro resort. Sus ojos estaban llenos de ira, pero estuvo de acuerdo. Regresamos al resort. Durante todo el trayecto mi esposo me miró con tanto odio que no lo podía soportar. Tan pronto como llegaron al resort, mi esposo cerró la puerta del taxi con tanta fuerza que incluso el conductor del taxi se asustó. Lo seguí. Sabía que su enojo era justificable, pero no sabía qué me había pasado la noche anterior. Estuve suplicándole que me escuchara en nuestra habitación, pero no escuchó ninguna de las palabras que decía. Comenzó a lanzar cosas por la habitación. Todo lo que estaba colocado en el estante para la decoración ahora estaba roto en el suelo. Mi esposo seguía gritando cómo podía hacerle esto. Su enojo solo aumentaba mientras me miraba. Recibimos una llamada de la recepción del resort preguntando si todo estaba bien. Las personas que se alojaban cerca de nuestra habitación estaban preocupadas. Esto calmó a mi esposo. No le gustaba crear escenas. Dejó de gritar y lanzar cosas, pero no se calmó. Comenzó a empacar sus cosas. Cuando le pregunté qué estaba haciendo,
Me dijo que si veía mi rostro por más tiempo, me iba a matar a mí o a ese tipo. Se iba y volvía. Le rogué que no lo hiciera, pero nada cayó en sus oídos. Estaba tan consumido por su odio hacia mí que nada le importaba más. Se fue poco después de dejarme sola. Solo me dijo que no quería ver mi rostro, así que no debería molestarme en volver a casa. Pasé todo el día llorando, pensando y lamentando lo que había hecho. Todas las esperanzas de resolver nuestra relación habían sido destruidas por mí. No podía creer que nuestra relación estuviera arruinada y que fuera yo quien la arruinó. El odio en los ojos de mi esposo me estaba matando. Después de pasar todo el día llorando en la cama, decidí que también debería volver a casa. No tenía sentido quedarme aquí sola. Llamé a la recepción del hotel y les pedí que organizaran un billete de avión de regreso a casa lo antes posible. Llegué al aeropuerto al día siguiente para mi vuelo de regreso a casa. El personal del hotel me había preguntado si estaba segura porque los billetes de avión urgentes costaban más de $2,000 americanos y ya se había pagado la habitación por toda la semana sin posibilidad de reembolso. Les dije que estaba segura, no tenía sentido quedarme aquí sola. Este viaje había hecho lo contrario de lo que esperaba. Estaba realmente arruinada. Tomó más de 24 horas regresar a casa. Todo el viaje estaba tan ansiosa y frustrada que no paraba de vomitar. Estaba mental y físicamente agotada cuando llegué al aeropuerto. Aunque quería ir a casa y arreglar las cosas con mi esposo, no me quedaba energía para eso. Opté por la solución fácil y fui a vivir con mis padres en su lugar. Mis padres vivían en la misma ciudad, gracias a Dios por eso. Pensé que mi esposo ya me había dicho que no volviera a casa y de todos modos no tenía la energía en ese momento para rogar por su perdón. No podía olvidar cuán enojado se veía en el resort. Pensé que lo mejor era darle algo de tiempo. Había planeado ir a casa después de recuperar algo de energía y pensar en qué decirle para calmar su enojo. Fui a casa de mis padres y dormí durante todo el primer y segundo día. Mi salud no mejoró aquí. Tenía episodios frecuentes de vómitos y náuseas. Después de 2 días pasados así y sin mejorar, mi madre sugirió que lo mejor era ir al médico. Estuve de acuerdo y fui a nuestro médico de siempre. Le dije al médico que tenía fiebre y episodios frecuentes de vómitos. Ella me preguntó cuándo fue la última vez que tuve mi menstruación. Su pregunta me sorprendió un poco. Ni siquiera consideré la posibilidad de que pudiera estar embarazada. Tenía antecedentes de ciclos menstruales irregulares, así que no lo pensé. Compartí todos los detalles con el médico y esperé lo mejor. Ella revisó todo y luego me dijo que necesitaba hacerme una prueba de embarazo. Me dijo que podía hacer una en casa o que podían hacerla en el hospital, siendo más confiable esta última. Pensé que lo mejor era hacerlo aquí en el hospital. Fui a hacerme la prueba. Tenía tanto miedo mientras hacía todo lo que la enfermera me indicaba. Todo iba a empeorar aún más si este es el hijo de ese desconocido. Estaba tan borracha que ni siquiera recordaba si usé un condón o no. Ni siquiera puedo llamarlo y preguntar. No sabía nada sobre él. Mi corazón latía fuerte mientras todas estas ideas venían a mi mente. ¿Cómo iba a enfrentar a mi esposo? No tuve que esperar mucho. El hospital había enviado mis informes por correo esa tarde. Estaba embarazada. Estaba tan sorprendida, tan impactada. Sentí que mi mundo entero se estaba derrumbando. Casi me desmayo al notar algo más en el informe. Estaba embarazada de 4 semanas, eso significa que este es el hijo de mi esposo. La noche en que me dijo que deberíamos ir de viaje volvió a mi memoria. Había olvidado por completo eso. Respiré aliviada. Después de mucho tiempo, habíamos sido íntimos el uno con el otro. Estaba tomando anticonceptivos, ya que ambos no queríamos tener un bebé, pero debí haber olvidado algo. Tenía sentido ahora porque estaba tan emocionalmente afectada durante nuestro viaje, era debido a mi embarazo. Tal vez me perdonaría ahora que íbamos a ser padres, pensé para mí misma y esperé que así fuera. Tener un hijo era algo importante. Esperaba que esta noticia lo ayudara a calmarse y que pudiéramos avanzar desde mi error. Seguí esperando que me perdonara. No le conté a mis padres sobre mi embarazo de inmediato. Pensé que era justo que mi esposo lo supiera primero. Fui a nuestra casa con mi equipaje por la tarde.
Me sorprendí cuando la puerta no se abrió al ingresar el código. Mi primer pensamiento fue que mi esposo había cambiado la cerradura. Inmediatamente lo llamé, pero su teléfono estaba ocupado. No era típico de él hablar tanto en llamadas y no devolverme la llamada. Estaba confundida. ¿Me había bloqueado? Estaba tan confundida. ¿Qué iba a hacer ahora? Seguí pensando después de esperar una hora afuera de nuestra casa para que respondiera mi llamada o regresara a casa. Volví a la casa de mis padres. No tenía la energía para explicarles lo que había sucedido, así que solo inventé una excusa de que mi esposo se había ido a algún lugar y no quería quedarme sola. Sabía que no me creían. Decidieron no preguntar mucho y dejarme ser como yo quería ser. Así que eso es todo lo que ha sucedido en los últimos meses de mi vida. Sé que esto no es algo usual, pero me sucedió y no sé qué hacer a continuación. Mi esposo ni siquiera quiere hablar conmigo. No puedo ir a mi casa y tengo un bebé dentro de mí. Ni siquiera sé qué decirle a mi esposo que le quite su enojo. Si alguien tiene alguna sugerencia, por favor compártala. Gracias por escuchar hasta aquí. Actualización: han pasado 4 meses desde que publiqué mi historia. Antes de compartir con ustedes lo que sucedió después, me gustaría agradecer a todas las personas amables que comentaron y me brindaron apoyo. Realmente aprecio a todos ustedes. Así que a la mañana siguiente, después de regresar a casa de mis padres, tuve una cita con mi ginecólogo. Sabía que mi esposo habría ido a la oficina. Era ese tipo de persona que iba a su oficina incluso con fiebre alta. Pensé que lo vería primero y luego iría al ginecólogo. Esperaba que después de decirle que estaba embarazada, él mismo me llevara al ginecólogo. Cuando fui a ver a mi esposo, aún estaba enojado, incluso más que la última vez que lo vi. No gritaba ni nada, pero la rabia en sus ojos me erizó la piel. Tenía miedo nuevamente. Me llevó a un lado del piso de su oficina y me agarró fuertemente de los brazos. Me preguntó qué hacía aquí. Le dije que había venido a verlo. No estaba contento con mi respuesta. Me dijo que me odia y que debería mantenerme alejada de él. Aunque me lastimaron sus palabras, logré reunir el valor para decirle la verdad. Le dije que estoy embarazada. Lo que sucedió después toda. Ya me hace querer llorar. Se rió de mí y me dijo que debería ir a Bali y decirle eso al bastardo. Pensó que el hombre de esa noche era el padre de este hijo, aunque duele escuchar esto, sabía que me lo merecía. Le dije que estaba embarazada de 4 semanas, que él es el padre. Mis palabras lo sorprendieron por un minuto, pero se recompuso rápidamente y luego pronunció unas palabras que me lastimaron aún más. Me dijo que no creía en las palabras de una mujer que podía acostarse con cualquiera. Empecé a llorar allí y le dije que aún soy su esposa. Se rió mientras mis lágrimas no significaban nada para él. Me dijo que cometió el error de casarse con una mujer sin carácter y que iba a rectificar su error. Me dijo que él iba a divorciarme. Estaba embarazada de su hijo y él iba a divorciarme. Seguí explicándole que íbamos a tener un bebé y que no podía simplemente divorciarme así, no era justo para el niño. Le rogué que perdonara mi único error, que pudiéramos superarlo. Le dije que no podía abandonar a su hijo. Sus palabras me destrozaron. Me dijo que no le importaba y que podía abortar al bebé o hacer lo que quisiera, que no le importaba un comino. Lo dijo con tanta frialdad que me quedé allí congelada. Luego, me pidió que abandonara sus instalaciones de oficina y que nunca volviera a entrar. Antes de irme, me dijo que sus abogados se pondrían en contacto conmigo pronto con respecto al proceso de divorcio. Salí de su oficina llorando y luego fui a mi ginecólogo. Ella me hizo un chequeo y me recetó medicamentos. Le pregunté si había consumido mucho alcohol porque no estaba al tanto del embarazo. Ella dijo que el bebé estaba bien y que tuviera cuidado a partir de ahora. No le pregunté a mi ginecólogo sobre el aborto porque sabía que quería tener a este hijo. Tenía 35 años y mi reloj biológico estaba haciendo tic-tac de todos modos. No importaba lo que dijera mi esposo en la mañana, una vez que se calmara, volvería a mí, pensaba mientras iba en el auto de a la casa de mis padres. Le conté a mi madre sobre mi embarazo y que mi esposo y yo habíamos tenido una gran pelea. Le pregunté si podía quedarme aquí unos días más. Sabía que al final tendría que contarle todo, pero aún existía la esperanza de que mi esposo viniera y me llevara de aquí.
Comencé a trabajar nuevamente. Llamaba múltiples veces al día al teléfono de mi esposo, pero siempre estaba ocupado. Me había bloqueado definitivamente. Habían pasado más de un mes y estaba perdiendo toda esperanza. Hasta que un día, la llamada realmente se conectó y él contestó mi llamada. Rompí a llorar tan pronto como escuché su voz y le dije cuánto lo lamentaba y que si me diera una oportunidad, haría todo para ganarme su perdón. Me escuchó como si realmente lo estuviera considerando. Me dijo que no estaba seguro y que no sabía si podía confiar en mí o no. Aunque no estaba diciendo nada amable, aún vislumbré una chispa de esperanza en sus palabras. Era la primera vez que hablaba tanto conmigo. Le dije que ganaría su perdón y su confianza nuevamente. No dijo mucho después de eso y colgó. Ese día, después del trabajo, fui a su casa en lugar de ir a la de mis padres. Toqué el timbre y su auto estaba en el estacionamiento, así que supe que estaba en casa. Abrió la puerta con sorpresa al encontrarme aquí. Entré y luego lo abracé. Me permitió abrazarlo. Empecé a llorar y luego me calmó. Le seguí diciendo cuánto lo lamentaba y cómo arreglaría todo. Me escuchó y luego me besó. Lo besé de vuelta y luego me llevó a la habitación. Fui con él y nos volvimos íntimos esa noche. Pensé que todo iba a estar bien después de eso. A la mañana siguiente me dijo que debería llevar mi equipaje de vuelta a casa. Debería estar aquí para que pudiera cuidar de mí y del bebé adecuadamente. Sus palabras me emocionaron de nuevo. Todo finalmente volvía a estar en camino. Fue conmigo a la casa de mis padres y luego me ayudó a empacar todo. Regresamos a casa después de eso y me ayudó a desempacar todo. Estaba tan feliz después de tanto tiempo. Empezó a cuidar de mí todas las noches. Me llevaba a la cama con tanto amor y ternura, y luego nos volvíamos íntimos. Solo tenía 10 semanas de embarazo, así que era completamente seguro también. Habían pasado 4 o 5 días desde que había vuelto a casa cuando mi esposo dijo que no tuvimos la oportunidad de celebrar mi embarazo. No entendí lo que estaba diciendo. Me explicó que en las circunstancias anteriores no pudimos celebrar adecuadamente mi embarazo. Estuve de acuerdo con él, fue bastante caótico entonces. Sugerí que podríamos ir a cenar, pero él dijo que quería hacer algo grande ya que era nuestro primer hijo. Decidió que haría una fiesta este fin de semana para celebrar y anunciar a todos que estoy embarazada. Me dijo que todo sería perfecto y que lo organizaría todo. No tenía que preocuparme por nada. Fiel a sus palabras, organizó todo. Manejó la comida e invitó a toda nuestra familia y amigos. Estaba bastante emocionada por esta fiesta. Parecía que finalmente estábamos superando la fase oscura de nuestra relación. Llegó el día de la fiesta y comencé a sentirme un poco ansiosa. Tenía la sensación de que algo iba a salir mal. Aún así, me preparé para la fiesta y recé para que todo saliera bien. Todos los invitados empezaron a llegar, excepto mis padres. Nadie sabía que estaba embarazada, mi esposo había dicho que lo anunciaría en la fiesta. Les había dicho a todos que estábamos dando una fiesta por nuestro 3er aniversario de matrimonio. Cuando lo escuché revivió el amargo recuerdo, pero decidí dejarlo ir pensando que todo estaría bien eventualmente. La fiesta iba bastante bien, todos se reían y disfrutaban. Mis nervios se calmaban, pensé que simplemente estaba pensando demasiado. Había empezado a disfrutar cuando todo se desmoronó. Mi esposo pidió la atención de todos porque tenía un anuncio que hacer. Le sonreí pensando que diría a todos que estoy embarazada, pero su anuncio me dejó sin aliento de nuevo. Comenzó su anuncio diciéndole a todos que nuestro aniversario real fue hace 2 meses. Les contó a todos cómo me llevó a Bali para nuestro viaje de aniversario, habló sobre nuestro aniversario, y les dijo cómo llegó al resort y encontró nuestra suite vacía. Les contó cómo me buscó por todas partes pero no pudo encontrarme. Ambos compartíamos nuestra ubicación mutuamente y eso le ayudó a encontrarme en un Airbnb lejos con un hombre al azar. Mantuve los ojos cerrados mientras lo escuchaba revelar mi secreto a todos. No tenía sentido detener nada en este punto. Hubo un silencio sepulcral cuando mi esposo reveló mi sucio secreto frente a todos. Sé que no podía ver los ojos de nadie después de que la verdad salió a la luz, así que intenté correr fuera de la habitación, pero mi esposo no me dejó. Agarró mis manos y me llevó al centro de nuestra sala de estar,
Luego se rió malévolamente y me dijo que no podía darme mi viaje de aniversario y Bali, así que pensó que me lo daría hoy. Luego me dio un sobre. No tenía dudas sobre lo que había dentro. Corrí a mi habitación después de eso y empecé a llorar mucho. Mi esposo me siguió allí. Le pregunté por qué tenía que hacer todo esto, y me dijo que quería venganza por lo que le había hecho. Me dijo que todas las noches de la semana anterior que habíamos pasado juntos en la cama eran parte de su plan de venganza. Quería que todos supieran qué tipo de persona sin carácter era, y por eso organizó todo esto. Estaba realmente destrozada esa noche. Dejé su casa y fui a casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta y me dijo que mi padre no quería ver mi rostro. Dijo que era mejor que pasara algún tiempo en otro lugar. Logré conseguir una habitación de hotel con los pequeños ahorros que tenía. Viví en ese hotel durante bastante tiempo hasta que logré conseguir un pequeño apartamento estudio para mí. No podía enfrentarme a nadie ni siquiera en mi lugar de trabajo porque todos saben de mi error en Bali. Si fuera alguna otra situación, habría dejado el trabajo, pero no puedo permitirme hacerlo. No solo me tengo que cuidar a mí misma, sino que también voy a tener un hijo pronto. Mi esposo no ha hablado conmigo desde esa noche, toda mi comunicación con él ha sido a través de sus abogados. Mi proceso de divorcio con mi esposo está en marcha. Está tomando algún tiempo debido a algunas complicaciones por estar embarazada. Mi esposo dijo que no quiere derechos parentales ni quiere estar asociado con el bebé de ninguna manera. Hay problemas legales separados en curso sobre cómo no quiere la carga de las asignaciones para el niño y, a cambio, renunciará a sus derechos parentales. No hemos hablado entre nosotros desde esa noche, toda mi comunicación con él ha sido a través de sus abogados. Mi padre no me ha hablado desde ese día, dijo que por mi culpa siente vergüenza y no puede mirarme sin asco. Dejé de intentar contactarlo después de eso y tampoco visité su casa nuevamente. La única persona a la que intento contactar es mi esposo. Le dije que puede divorciarme, pero que no abandone a su hijo. Le dije a sus abogados que el niño va a necesitar a su padre, pero dijeron que mi esposo les había dicho claramente que no quiere tener nada que ver conmigo ni con el niño. Las palabras duelen, pero no me sorprendieron después de todo lo que ha pasado. Actualmente estoy embarazada de 5 meses, mi barriga ha empezado a mostrar. Todos en el trabajo me miran. Sin duda se preguntan de quién es este hijo. A todos les parece que concebí este hijo en Bali, ya que mi esposo está renunciando a sus derechos parentales. No sé cómo explicarle a todos que este es el hijo de mi esposo solamente. Me siento tan confundida ahora y no sé qué hacer. Solo espero que todo mejore, si no por mí, al menos por este niño.